Muy bien, pues buenos días a todos los que nos estabais escuchando en estos momentos. Eran cuestiones del directo. Muchas gracias por estar en otro de las jornadas que siempre organizamos en COFAS para dar una información actualizada en la situación de países, mercados y, en este caso, un tema que ha afectado tanto a la inflación, como luego desarrollaremos, que es la radiografía del mercado de las materias primas. Contamos con Enrique Feas, de sobra conocido por muchos de vosotros. Luego indicaré algunos sobre su brillante carrera profesional. Pero antes que nada voy a dar paso a Guillermo Rodríguez, el CEO de COFACE España y Portugal, para hacer una introducción de este seminario. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, Miquel. Y bueno, como decía Miquel, para nosotros es un placer y un orgullo seguir con nuestra actividad de divulgación y ayudando a nuestros clientes, partners, socios a identificar las áreas de riesgo para poder tomar las mejores decisiones empresariales. Y hoy además pues el lujo y el placer de contar con Enrique, que es un gran especialista y en concreto en materias primas, se sabe todas las tierras raras de memoria, o por lo menos lo escribe en sus... Yo le sigo por Twitter y escribe algunos artículos donde ponen unas palabras que son muy difíciles de pronunciar y que no me atreveré. Y bueno, ya veremos ahora en directo cómo le salen esas palabrotas. Y bueno, y por otra parte, pues como decía Miquel, es verdad que el tema creo que es de la máxima importancia y relevancia. Llevamos con una evolución de las materias primas que, bueno, desde la historia económica de siempre ha tenido un impacto muy grande, pero es verdad que desde el COVID esto es una montaña rusa, ¿no? Ya no sabemos dónde agarrarnos ni dónde vamos, ¿no? Primero los cuellos de botella famosos, que eso generaron los principios de la inflación, que luego acabó de explotar esa inflación con la guerra de Ucrania y Rusia y la carestía entonces de gas y petróleo, otra materia prima, que vuelven, que ya parecía que se iba calmando y se iban tranquilizando, pero tenemos el conflicto entre Israel y Palestina que vuelve a poner un punto de tensión sobre esta materia prima tan sensible para todos. Pero también tuvimos las tensiones sobre las materias primas tan necesarias en España para la agricultura, ¿no? y su evolución, y ahora vemos cómo China reacciona. Y también, bueno, pues tenemos temas, eso lo comentábamos antes, de las tierras raras, ¿no? Y vamos a ver cómo impactan, ¿no? También las últimas decisiones de China al respecto en esa guerra tecnológica que tiene, y que Enrique, que es un gran especialista de esto, seguro que nos aclarará perfectamente, ¿no? Sí que espero que disfruten con el seminario, que les sea de ayuda y que es nuestro propósito. Seguimos con este modelo híbrido. Digo híbrido porque hoy es totalmente digital, pero vamos intercambiando con algunos presenciales, y la verdad es que esto, bueno, pues lo que nos permite es mantener un ritmo, ¿no? Porque hacerlo siempre presencial sería imposible, o seguir el mismo ritmo, y así por lo menos, aunque no tenemos ocasión de vernos y de charlar, por lo menos sí que tenemos ocasión de seguir actualizados. O sea, no me enrollo más y os dejo con Miquel y Enrique, que son los protagonistas hoy. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que disfrutéis mucho. Muchas gracias, Guillermo. Como suele estar normal en este tipo de jornadas, vamos a estar hablando con con Enrique durante unos 45 minutos o algo así, y luego daremos paso precisamente a lo que pueden ser preguntas de los asistentes, ¿no? Yo creo que, aparte de, insisto, que muchos leáis ya, me parece interesante destacar en el caso de Enrique. Buenos días, Enrique. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, que aparte de investigador principal del Real Instituto del Cano, pues al final eres un técnico comercial y economista del Estado en excedencia, que no es cualquier cosa, y que has sido consejero económico y comercial de las embajadas de España en Egipto y Filipinas, ¿no? Y la verdad es que eres fundador y coeditor del blog de economía económica New Deal, que me parece bastante interesante, y luego tienes columnas muy relevantes en Vox Populi, y el libro que por lo menos yo me lo he leído, La Unión hace la fuerza, Europa ante los desafíos del siglo XXI, ¿no? Editado por Deusto. Entonces, si te parece, una de las cosas que creo que sería interesante en las fechas que nos ocupamos ahora, insisto, en tu papel de técnico comercial, investigador principal del Real Instituto del Cano, es que, bueno, estamos a final de año, quedan 40 días para acabar el año, y sería un poco lo que es la visión macroeconómica que podéis tener a nivel del Cano de final del 23, y cuáles vuestras previsiones del 24, en la que parece
que globalmente al final el crecimiento se va a moderar en todo el mundo. De hecho, de los pocos países que hemos visto a nivel de COFAS, que sube un poco la previsión, es Sudáfrica, ¿no? Del 0,7 al 1,2, pero en el resto de economías, desde China, Estados Unidos, etcétera, pues hay como una tendencia a la baja para el 24. ¿Cuál es vuestra visión de cierre del 23 y previsión para el 24? Bueno, pues muchas gracias ante todo por la invitación. Un placer estar de nuevo aquí con vosotros. Bueno, la realidad es que las expectativas de crecimiento se han ido moderando, ¿no? Estamos evitando por el momento lo que sería una fuerte crisis. Estamos en una desaceleración progresiva que tiene que ver con las subidas bastante rápidas, pero por el momento no han causado demasiadas tensiones financieras de los tipos de interés de los principales bancos centrales, aunque ya parece que tanto la Fed como el Banco Central Europeo pues apuntan a que más no se pueden subir los tipos sin empezar a causar estragos en los mercados, ¿no? Entonces, casi todas las digamos, perspectivas de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, pues se han ido reduciendo, ¿no? Hacia más o menos un crecimiento mundial del 3% en el 2023 y un 2,9% en el 2024. O sea, por no entrar en bloques distintos, lo que no por enrollarnos demasiado, podemos dejarlo luego para el debate. O sea, lo que sí que llama la atención es dos cosas. Primero, que todos los países del mundo, eso es una cosa muy novedosa, quita India, todo lo más, están creciendo por debajo de su nivel potencial. Y eso es muy preocupante porque, como sabéis, al final, por ejemplo, la deuda pública o la deuda en general, la sostenibilidad de la deuda tiene en el fondo mucho más que ver con el crecimiento que con el déficit o los tipos de interés. Es decir, no es que lo tenga que ver, pero que la sostenibilidad de la deuda se ve al final mucho más afectada por las caídas del PIB que por el denominador que por el numerador, ¿no? Y eso se combina, ese crecimiento por debajo del potencial, que en el fondo es heredero de la crisis anterior en la que sacrificamos la inversión, y como sacrificamos la inversión tras la crisis financiera en todo el mundo, el bajo crecimiento de hoy y la baja productividad de hoy es en parte heredera de los sacrificios que hicimos de la inversión hace unos años, ¿no? Y este bajo crecimiento se combina además con una inflación generalizada y elevada, ¿no? Que está, digamos, durando más de lo previsto por una serie de elementos, y cuando ya parecía que estábamos controlando la inflación, pues ha venido, como mencionaba Guillermo, la crisis de Oriente Medio, que por el momento no ha disparado el precio del petróleo ni del gas, pero que no hay que descartar que según cómo evolucione, pues podría tener más. Yo creo que estamos en un momento en que, si no hay complicaciones en la guerra de Oriente Medio, vamos hacia una desaceleración, digamos un aterrizaje relativamente suave, no tiene por qué ser un aterrizaje brusco, y siempre que no haya subidas de tipos de interés que los mercados no esperen, podemos decir que, bueno, que las cosas permanecerán con una desaceleración suave y a la espera, pues, de acontecimientos, esperemos que no ocurran, como incrementos en las tensiones entre China y Estados Unidos o complicaciones en la guerra de Ucrania o en la propia guerra de Oriente Medio. Muchas gracias, Enrique. Comentar con cuestiones del directo. ¿Me estás viendo ahora mismo? Ahora no. Pues no, es que yo te veo congelado. Bueno, aquí lo importante eres tú, pero es curioso que aparentemente estoy compartiendo cámara. ¿Se me escucha? No te vemos, Miquel, no. Bueno, insisto, mientras se le ve a Enrique, lo único, trataré de solucionarlo mientras él esté hablando. De todas formas, el indicar, porque comentabas que una de las cuestiones que más ha preocupado en los gobiernos estos 2 últimos años ha sido precisamente la inflación, y una de las cosas que estamos viendo es que las tensiones de precios pues, se han relajado en alimentos y metales, pero los precios de la energía siguen altos con temas de suministro, ¿no? Tú mismo has escrito, y es notorio que, bueno, pues el pasado 5 de octubre, pues la OPEP Plus, en su versión más ampliada, acordó establecer recortes de 2 millones de barriles, ¿no? Entonces, para aumentar el precio del crudo.
estaba cayendo. Entonces, una de las cosas que quizá seguro que es de interés para los asistentes es que, hablando específicamente de las materias primas, veamos un poco, comentabas el tema de la crisis del 2008, pero ver un poco cómo las 4 últimas crisis, incluyendo la guerra tecnológica de Estados Unidos y China, cómo han afectado la oferta y la demanda de las materias primas, empezando por el COVID. ¿Qué te parece? Muy bien, no, realmente si es que lo que caracteriza precisamente los mercados de materias primas, lo mencionaba antes, al inicio Guillermo, es que han sufrido un impacto tras otro de distintas crisis, ¿no? En el fondo, crisis inesperadas y en muchos casos, por lo menos en los 2 últimos, que tienen que ver con elementos geopolíticos, ¿no? Por tanto, con decisiones de personas, ¿no? Tenemos la crisis del COVID, que es un evento, digamos, inesperado, y luego 2 crisis geopolíticas, que son la guerra de Ucrania y la guerra de Oriente Medio. Respecto a la crisis del COVID, fue probablemente la más grave desde el punto de vista de las materias primas, porque produjo una disrupción total en las cadenas de valor globales, ¿no? Habíamos tenido disrupciones en las cadenas de valor, recordemos, por ejemplo, el terremoto de Fukushima, recordemos el maremoto de Tailandia. Eso habían producido pues, rupturas en las cadenas de valor de automóviles, de determinadas piezas, de semiconductores, pero nunca se había producido de forma generalizada o universal una disrupción total de las cadenas de valor, ¿no? Eso es lo que trajo la crisis del COVID y unido pues al cierre de determinados puertos, fundamentalmente muchos puertos chinos, porque China, como sabemos, aplicó una política de COVID-0 radical a la hora de controlar el virus, que llevó pues a un bloqueo prácticamente total de muchísimos puertos imprescindibles para el comercio mundial, ¿no? Luego hubo ya acontecimientos como el buque en el canal bloqueado en el canal de Suez, que en el fondo lo que nos hace ver es que las cadenas de valor globales pensábamos que funcionaban como un reloj y efectivamente funcionan como un reloj. El problema es que cuando ese reloj se para, tarda en volver a dar hora casi un año. Y eso es lo que hemos venido viendo, ¿no? Poco a poco, cuando se estaban ya solucionando todos los cuellos de botella, pues el precio disparado de los contenedores entre China y Europa y entre China y Estados Unidos, la falta de buques metaneros, toda esa serie de elementos es cuando se produce la guerra de Ucrania, ¿no? Y la guerra de Ucrania supone una doble crisis, ¿no? Por un lado, el petróleo y el gas, pues porque Rusia, en el fondo, es un país en desarrollo a efectos económicos, es decir, es un importador de tecnología y un exportador de materias primas y de energía. Y bueno, pues el petróleo y el gas comienzan a usarse como una herramienta arrojadiza, las sanciones que se imponen sobre el petróleo por parte de la Unión Europea a Rusia, los problemas con los gasoductos, bueno, una serie de elementos que realmente disparan el precio de las materias primas y el precio sobre todo de las materias primas energéticas, y hace que la inflación de costes que ya se venía produciendo se refuerce todavía más. Y en eso coincide también con políticas expansivas fiscales en Estados Unidos y en Europa, que lo que hacen es acelerar todavía más la inflación, porque bueno, se trataba de salvar a la población y eso es necesario, pero al mismo tiempo tú tienes una inflación de costes y por otro lado estás impulsando la demanda, lo cual incrementa todavía más los precios, ¿no? Y los bancos centrales, en el fondo, han tenido que luchar contra esto con un instrumento indirecto, que son los tipos de interés. Es decir, la inflación, por lo menos inicialmente, y en Europa, era una inflación de costes. En Estados Unidos ya empezaba a ser una inflación de demanda. Eso es muy importante, ¿no? Antes de terminar esto es una cosa que muchas veces no se recuerda, ¿no? A finales del 2021, el nivel de gasto de las familias y de renta de las familias era en Europa menor que el pre-COVID y sin embargo era superior en Estados Unidos. Es decir, a finales del 21, cuando va a empezar la guerra de Ucrania, en Europa solo hay inflación de costes y de oferta, mientras que en Estados Unidos ya empieza a haber inflación de demanda.
Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y cuando estamos, a eso también se une a los problemas de la energía derivada de Rusia, a que Rusia y Ucrania son los principales productores de grano del mundo y los exportadores, ¿no? Y recordemos que ya una crisis de cosechas en Ucrania y Rusia provocó fuerte escasez de alimentos en el norte de África y la primavera árabe. Es decir, la primavera árabe es un conflicto social directamente relacionado con los precios de las materias primas alimentarias. Y todo eso se produce pues también con aluminio, con otra serie de paladio, con otra serie de elementos que produce China, con algunos que produce Ucrania, y llegamos ya, y cuando ya parecía que empezábamos a ver la luz del túnel, es cuando se produce la guerra en Oriente Medio, que por el momento no ha disparado los precios del petróleo, seguimos por debajo de 100, puede haber una prima de unos $10, pero todavía no se ha disparado porque creemos, o los mercados consideran, creo, que la guerra todavía no va a ser una guerra de amplio alcance que podría involucrar a Irán, ¿no? En ese contexto nos movemos, ¿no? Un tema que seguro que es de interés de los asistentes es por qué no sube el precio del petróleo y sí del gas, aunque bueno, insisto, con el tema del petróleo, lo acabamos de comentar, ha habido un acuerdo en octubre, ¿no?, de la OPEP más, ¿no? ¿Cómo explicas la subida continuada del precio del gas? La subida del precio del gas no tiene que ver con el miedo de los mercados, sino con otra serie de elementos que estaban. Había una serie de campos que se iban a explotar cerca del Líbano, cerca de Gaza, una serie de prospecciones que iban a hacer cerca de Egipto. Es decir, digamos que lo que ha hecho la guerra de Oriente Medio es bloquear una serie de elementos, de incrementos de oferta que iban a producirse en los próximos meses, pero no han llegado a un nivel tan elevado como... O sea, podemos decir que los mercados están sufriendo una falta de oferta que se esperaba que iba a ocurrir hasta que se produjo la guerra de Oriente Medio. Pero los mercados no están reflejando todavía, por lo menos el del gas, eso en el mercado del gas, el pánico, digamos, no estamos hablando de miedo, de acumulación de existencias, sino que estamos hablando de una oferta inferior a la esperada por esta época como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. Había una serie de proyectos que iban a salir, que iban a aumentar la oferta total. También un poco en el petróleo había cuestiones relativas a Irán, relativas a Venezuela, que parece que ahora se retraen un poco, pero en el gas había una serie de proyectos que se han paralizado como consecuencia de la crisis de Oriente Medio. Pero no podemos decir que aunque eso se ha verificado más para el gas que para el petróleo, porque hay otros elementos que juegan en el petróleo, podemos decir que los mercados por el momento no están demasiado nerviosos respecto a los precios de la energía. Y podemos decir pues que hay una serie de una prima de riesgo, indiscutible que existe una prima de riesgo, pero que esa prima de riesgo pues puede estar, en el caso del petróleo, pues en torno a los $10, ¿no? O sea, no estamos hablando todavía de niveles como los que vimos en los años pasados. Es interesante porque, bueno, ahora mismo que estamos poniendo otra vez el acento en problemas de suministro o, desde luego, de reducción de la oferta, que lógicamente al final tiene que producir una subida en precios. Yo creo que una cuestión que puede ser de bastante interés para los asistentes es el mercado de las materias primas a nivel mundial, ¿no? Al final hacemos hincapié ahora mismo pues en la OPEP o esos proyectos en Oriente Medio, pero al final, como bien vemos, ya se ha escrito también abundantemente sobre ello, este es un mercado, el de las materias primas, que está en manos de muy pocas firmas. Al final, Glencore, Trafigura, Vitol, Cargill, etcétera. ¿Puedes comentar un poco cómo, todo lo que has estudiado y has escrito, cómo funciona el mercado de las materias primas, tanto energéticas como no energéticas a nivel mundial? Sí, hay una sensación igual, o sea, otros mercados se conocen. Todo el mundo sabe que el mercado de petróleo es un oligopolio. La OPEP es un oligopolio, que sería ilegal a nivel nacional, pero como no hay derecho internacional que regule la competencia, pues es un oligopolio que todos tenemos que aguantar simplemente desde hace décadas, ¿no? Y sin embargo hay una cierta sensación a pensar que los mercados de níquel, de cobalto,
de futuros de gas, también otros elementos o alimentarios, son mercados casi de competencia perfecta, ¿no? Y uno pensaría, estamos hablando de miles de empresas que ofrecen sus productos. Bueno, pues la realidad es que no es así. La realidad es que hay unas pocas empresas que tú muy bien has mencionado, Glencore, Transfigura, Vitol, Gumbor o en el mercado, por ejemplo, agroalimentario Cargill, la estadounidense. Son empresas gigantescas que manejan varios billones billones europeos de dólares al año, que han obtenido unos rendimientos espectaculares en los últimos años y que son quienes controlan niveles, por ejemplo, yo que sé, Glencore controla el 60% del mercado de zinc. Eso es una barbaridad, ¿no? El 45% del plomo. Controla solo esta empresa, ¿no? O controla casi el 60% del cobalto. ¿Por qué controla el 60% del cobalto? Digamos, ¿cómo es que no? Bueno, pues también en el fondo hay un componente de mérito, es decir, el 80% del cobalto mundial se produce en el Congo, en la República Democrática del Congo, que es un país con una fortísima inestabilidad jurídica. Entonces, ¿quién se atreve a invertir en minería en el Congo? Solo grandes empresas con mucho capital que pueden asumir mucho riesgo y que bueno, pues se han enfrentado a distintas circunstancias, ¿no? En el fondo, como mucha de la minería mundial de materias primas cada vez pues más imprescindibles en muchos de los proyectos que tenemos ahora, como las transiciones verde o digital, se producen en lugares no necesariamente seguros o necesariamente con una gran seguridad jurídica. Necesitas empresas poderosas y con su propia capacidad de negociación para gestionar esos mercados. Lo que lleva también a una serie de inconsistencias, ¿no? A que muchas veces esas empresas controlan la oferta, acumulan existencias y dejan que los precios suban antes de liberar sus stocks. Son además empresas muy opacas, solo una cotiza en bolsa, casi ninguna cotiza en bolsa, están situadas en Suiza, en Singapur, en lugares protegidos frente a la transparencia, por decirlo así, y realmente es difícil saber cómo se mueven. Algunas han sido sancionadas por sortear las sanciones, por ejemplo a Irak o a Siria o a Venezuela. Es decir, son empresas que además, digamos, juegan muchas veces en los límites de la legalidad, proporcionando o a las empresas mercancías que necesitan a toda costa o a los países, digamos, consiguiéndoles recursos financieros para seguir operando. Es un mercado mucho más oscuro, mucho más concentrado y oligopólico de lo que generalmente se piensa. Lo acabas de comentar ahora, que es importante poner encima de la mesa eso, que de estas firmas la única que cotiza salvo error, ¿no? En bolsa es Glencore. Y la verdad es que, como bien decías, pues el hecho de que tengan sus sedes sociales en Suiza, Singapur, Holanda, Chipre, bueno, Cargill, que bien decías, es norteamericana, pues... igual está en Delaware, no sé dónde está Cargill, pero también igual está en Delaware, que es un buen... Pues tampoco lo conozco, pero sí, será muy probable. En la isla de Man, vamos, la de Man, Reino Unido, pero vamos, sí, pero algún sitio similar. Entonces, una de las cuestiones que también creo que es interesante poner encima de la mesa es, pues, cuál es el papel de China, ¿no? En todo lo que es las materias primas, porque estabas hablando, por ejemplo, que el 80% del cobalto se produce en el Congo. La verdad que China es un gran inversor en África subsahariana. Así es. Y la verdad es que se suele hablar de que China no dispone de una gran cantidad de materias primas, pero creo que sería interesante que nos comentases el papel de China en el refinado de las materias primas. Exactamente. Bueno, o sea, China aquí tiene dos papeles, o varios papeles. En el ámbito, digamos, de puro productor de materias primas, sí es origen de las denominadas tierras raras, que son, como decía Guillermo, de nombres muy, muy extraños, pero que son imprescindibles para, yo qué sé, para hacer un TAC, un hospital. Si te haces un TAC, necesitas tierras raras. Si quieres, unas partes de todas las baterías eléctricas de los coches requieren algunas tierras raras, ¿no?
el germanio, el galio, son tierras raras muy utilizadas, por ejemplo, en la transición verde, en aerogeneradores, en muchos elementos. Ahora están sujetas a restricciones de exportación por parte de China, ¿no? Digamos que esas son las materias primas que tiene China, ¿no? en un gran porcentaje. Pero luego China tiene tres cosas más. O sea, primero, el refino de muchas materias, es decir, todo lo que es la utilización de materias primas, no necesariamente de ellos, pero de todo el mundo, porque se ha convertido en la industria mundial. O sea, el acero, el gran productor mundial de acero es China. El acero cotiza en yuanes. O sea, la cotización mundial del acero, junto con otras, junto al alquitrán, el manganeso, el magnesio y algunas otras, casi todas cotizan dólares en el mundo, casi todas las materias primas. Pero el acero cotiza en yuanes. Y algunas, ¿por qué? Pues porque es el gran productor mundial. ¿Y por qué es el gran productor mundial? Porque la siderurgia se ha ido desplazando progresivamente muy intensiva en energía, intensiva en agua, se va desplazando progresivamente a China, se deja a la producción mundial. Y eso también ocurre con el refino, ¿no? Y el refino de numerosos minerales, tú puedes tener el cobalto, que lo produce el 80% del Congo, pero el 90% del cobalto refinado, que es como se utiliza muchas veces, lo tiene China. Es decir, que al final, y el refino es algo que es muy difícil de improvisar. Es decir, cuando en los próximos años vayamos a necesitar un montón de materias primas, muchas las vamos a necesitar refinadas y esa capacidad de refino no se improvisa de la noche a la mañana. Eso también explica, o el problema del refino explica por qué también en un contexto en el que el precio del petróleo no está incrementándose demasiado, sin embargo, sigue bastante alto el precio del diésel, el precio del queroseno y el precio del gasóleo agrícola. ¿Por qué? Porque el 50% del refino mundial de productos derivados del petróleo está en manos de 5 países. O sea, está en manos de China, de India, de Rusia, de Estados Unidos y de Corea del Sur. Vamos, de esos amigos, uno como mucho. Es decir, hemos ido sacrificando, y eso tiene que ver con el debate actual de la economía, de la autonomía estratégica, de la seguridad económica que está produciendo en Europa, hemos ido sacrificando nuestra capacidad de refino, externalizándola, y ahora nos damos cuenta de que eso tiene sus riesgos, ¿no? Y que hemos ido sacrificando esa parte de la fase productiva, la más intensiva en costes, la más intensiva en energía o en agua, la más contaminante, porque en Europa no queríamos tenerlas, o la minería, pues ahora se la hemos dejado a China, pero ahora estamos en sus manos en unos momentos en los que la industria mundial está cambiando y vamos a necesitar nuevos elementos. Y un último elemento, por terminar, es el tema tecnológico, ¿no? La guerra tecnológica entre Estados Unidos y China también ha provocado, por ejemplo, la acumulación por miedo de semiconductores, ¿no? Recordamos cómo hubo momentos en que era imposible comprarse un coche. ¿Por qué? Porque no había semiconductores, y eso que los semiconductores que utilizan los automóviles son de segunda generación, es decir, son mayores de 7 nanómetros, no son los de última tecnología que se producen en Taiwán, pero como había miedo a que podía haber un bloqueo absoluto del comercio de semiconductores, la gente empezó a acumular semiconductores y el precio desaparecieron prácticamente del mercado de los semiconductores, ¿no? Entonces, la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China es una guerra tecnológica, no es una guerra comercial, es una guerra tecnológica por la supremacía industrial mundial y por tanto la supremacía económica en el siglo XXI, está provocando una fragmentación brutal de las materias primas y determinados inputs, o sea, no solo materias primas, sino inputs intermedios en las industrias tecnológicas y en las industrias verdes y digitales, que crea escasez y que crea sobre todo volatilidad de precios, que eso es muy, muy complicado a la hora de acumular stocks, porque tú no solo basta con que las cosas sean caras, si los precios fluctúan mucho es imposible hacer una buena estrategia, por ejemplo, de provisión de stocks, ¿no? La verdad que, bueno, para todos los asistentes, como estáis viendo, la verdad es que surgen un montón de temas. Entramos ya en la segunda parte de la hora de este coloquio. Por lo cual, animar a que preguntéis a Enrique, que seguro que hay muchos temas que están surgiendo. De hecho, mientras comentabas, antes de pasar el tema de las tierras raras, la verdad es que te quería preguntar exactamente, al final, si estamos hablando de elementos, al final, químicos, ¿por qué se llaman tierras raras o cuál es la razón? Que son raros, está claro, son al final elementos estratégicos, como bien decías,
muy importantes dentro del sector de automoción. Hay uno en concreto que no hemos citado, que me parece muy importante, es el papel de las tierras raras en defensa, ¿no? Que es muy relevante ahora con lo actual y con los conflictos bélicos que hay ahora mismo. Pero ¿cuál es la razón al final del origen que estos materiales estratégicos se denominen como tierras raras? Bueno, realmente no son tan raras, es decir, no son raras en el sentido de que no se encuentren en el mundo, sino que no se suelen encontrar en forma pura. Por eso se llaman, tampoco todas son tierras, ¿no? Algunas son derivados de los procesos nucleares, ¿no? Pero en realidad son elementos químicos, como tú muy bien has señalado, que no por tener un nombre raro, pues no dejan de ser cruciales, ¿no? Y se dice, bueno, que cada habitante del planeta consume unos 17 gramos al año de estas tierras raras, ¿no? Y entonces, claro, tú puedes decir, bueno, pero ¿qué más da que no tengamos tierras raras? Bueno, pues que si no tienes tierras raras, no tienes, qué sé yo, cosas de todos los días, ¿no? Estos auriculares que utilizo, pues se utilizan un elemento que es una de las tierras raras, que antes los auriculares eran de imanes, de ferrita, pues ahora son de otro material que utiliza una tierra rara, ¿no? Hay otro que se llama terbio, que se utiliza en el disco duro del ordenador. Es un disco duro de estados sólidos. El disco duro del ordenador que estoy utilizando, que estamos utilizando muchos de nosotros, si tienes un disco duro de estado sólido, el SSD, está utilizando terbio, que es los móviles, ¿no? Los móviles también utilizan tierras raras. Otro que se llama gadolinio, me parece. El gadolinio se utiliza en la resonancia magnética, en las resonancias magnéticas. Los láseres, por ejemplo, de alta potencia, utilizan también tierras raras. Y, por ejemplo, si tú quieres hacer fusión fría, los láseres de alta potencia con los que se intenta calentar el magma, todo eso, pues utilizan tierras raras. O sea, estás condicionado. Y luego en defensa, ¿no? Se considera más o menos que un caza, un F-35, tiene pues unos 400 kilos de tierras raras, y un submarino nuclear 4 toneladas de tierras raras. O sea que estamos hablando de elementos absolutamente estratégicos, y sobre todo en un momento en el que la industria mundial está cambiando, ¿no? Porque la industria principal, bueno, una de las grandes industrias que lidera o que quien lidera la industria más o menos lidera la economía en cierta medida, es la industria del automóvil, ¿no? Y esa está cambiando de forma radical en términos de tecnología y en términos de materiales. En realidad, o sea, fíjate, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Pues es el líder mundial del motor de combustión. Bueno, pues el motor de combustión no tiene nada que ver, lógicamente, con un coche eléctrico, que es fundamentalmente una batería y 4 ruedas, ¿no? Tiene muchísimas menos piezas, eso altera el comercio internacional, y tiene piezas completamente distintas. Es decir, si tú necesitabas para producir un automóvil tradicional fundamentalmente aluminio, fundamentalmente paladio, cable, ahora de repente necesitas cobalto, necesitas litio, necesitas una serie de tierras raras, necesitas otros productos totales, ¿no? Entonces nos estamos embarcando en un proceso de transformación industrial y en un proceso de transición industrial hacia una economía descarbonizada, mucho más verde, con muchas menos emisiones, pero al mismo tiempo que depende mucho más que antes, en el fondo, de materiales que están en poder de potencias con las que tenemos una relación geopolítica bastante complicada, ¿no? De hecho, es interesante que antes de pasar precisamente a la transición verde, ¿no? Y cómo estamos a nivel de la Unión Europea, al final lo que estamos comentando es que estos elementos químicos, estas tierras raras que se hablan, tú me corriges, pero al final de unos 120 millones de toneladas, ¿no? Las reservas mundiales, que se está hablando que la mayor parte están en China, ¿no? Que está pues casi extrayendo al año 6 veces lo que, por ejemplo, saca Estados Unidos, ¿no? El otro día comentábamos que más que una guerra comercial, que se habla mucho entre Estados Unidos y China, lo que es una guerra tecnológica, ¿no? Y al final, quien está en posesión de estos elementos que estamos diciendo que son fundamentales
son China, ¿no? Al final, la cuestión de las tierras raras, me decías, principalmente el sitio donde están ubicadas es en China, ¿no? Como sitio que los has traído y los puedes traer. No hay alternativa, o en teoría en corto plazo. No hay alternativa en el corto plazo. Hay algunas tierras raras que pueden estar en Europa, es decir, hay determinados yacimientos que podríamos tener pues incluso en España, en Canarias, en Galicia, en algunas partes de Suecia. Lo que pasa que también en ese sentido la actitud de la Unión Europea ha sido un poco ingenua, ¿no? Está despertando ahora claramente la Unión Europea de su sueño de que todo el mundo iba a ser mucho más cooperador y que la interdependencia comercial se iba a traducir en interdependencia política y en una democratización del mundo. Pues ahora hemos visto que tener una fuerte interdependencia con autocracias lo que provoca son conflictos como los que estamos ahora viviendo, ¿no? Y entonces dependemos de China mucho más de lo que creemos, ¿no? Y China, por un lado, esta misma semana se ha aprobado ha habido un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo para la aprobación de una ley de materias primas críticas en la Unión Europea, ¿no? que equivale a decir que vamos a producir un 10% en la minería de minerales críticos, que son tierras raras, y también litio, níquel, cobalto, una serie de minerales, digamos, unos 16 minerales considerados estratégicos. Esta semana se ha aprobado hace apenas unos días se ha aprobado, digamos, hay un acuerdo sobre el texto de la ley, ¿no? que intenta hacer que Europa, por decirlo así, despierte de su sueño y digamos, bueno, pues vamos a producir una parte del refino, una parte de un porcentaje de la producción. Vamos a reciclar hasta un 25% y vamos a evitar que no tengamos es el objetivo de la ley, que no exista ningún material dentro de estos 16 considerados estratégicos, y entre los cuales hay bastantes tierras raras, ningún país concentre más del 65% de nuestra demanda. Están pensando en China, claramente, pero no solo. Pero claro, una cosa es establecer una ley con una serie de objetivos y bueno, pues se facilita mucho pues la minería, se reducen los plazos en los que se van a reducir los plazos para obtener permisos de minería, aunque haya luego muchos controles medioambientales, pero se va a acelerar todo porque lo que está claro es que no podemos tener una excesiva dependencia de minerales críticos para nuestro propio futuro industrial, ¿no? En ese sentido se está avanzando, pero claro, una cosa es el avance teórico y luego en la práctica si cumpliremos los objetivos que establece esta ley. Es interesante porque, bueno, estamos hablando ya de la política industrial, ¿no? Desde luego que afecta muy importante a España, a la Unión Europea. Por lo que estamos comentando, una de las cosas que ha sucedido es que en Europa hemos externalizado, como hemos comentado antes, el refino a China porque era una práctica bastante contaminante y ahora nos descubrimos también con que algunos elementos que son básicos, ¿no?, para lo que es la política industrial resulta que están ubicados en China, ¿no? Y no se ha hecho nada al respecto. Con lo cual, una parte que me parece interesante es que en la Unión Europea hacemos mucho hincapié, ¿no?, en la transición verde, y si estamos preparados, y sería interesante desde luego conocer tu opinión, porque bueno, parece que estamos haciendo un gran esfuerzo, pero lo que igual sucede es que a nivel mundial, como estamos viendo, no todo el mundo juega con las mismas reglas, y China es un claro ejemplo. En el fondo, el problema es que el mundo está haciendo política industrial y eso es algo que uno puede estar a favor o en contra de la política industrial, ser defensor, ser crítico con la política industrial. Hay motivos para defenderla y hay motivos para criticarla. Pero hay un problema y es que Estados Unidos y China la están haciendo, además de una forma masiva. Con lo cual, en un mundo de una teoría de juegos, que los economistas decimos, ya no es una cuestión de que la situación perfecta es en la que todo el mundo coopera. Ahora, cuando todo el mundo hace política industrial, tú estás obligado a hacerla, aunque no te guste. Estás obligado porque si no te quedas atrás. Estás obligado a llevar a tus empresas, a ayudarlas en su proceso de innovación, en su proceso de obtención de recursos y en
digamos, estrategias de obtención de recursos estratégicos. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos una política industrial, sino 27 políticas industriales. Entonces, sabemos que queremos producir semiconductores, el problema es que lo queremos producir todos. Todos queremos producir semiconductores. Y si China, que lleva gastando miles de millones en ser autosuficiente en semiconductores, hasta ahora, China, un país donde no claramente hay una sola voz y lo que se dice se hace, solo ha conseguido producir tarjetas de memoria, RAM. Es decir, ni siquiera ha conseguido producir semiconductores de última generación, de menos de 3 nanómetros. ¿Qué quiere decir? Que es muy difícil hacer política industrial y es tanto más, y para eso necesitas muchísimo dinero y muchísima coordinación. Y además, elementos de innovación que no siempre dependen de ti. En España, en Europa tenemos dinero, lo que no tenemos es coordinación, ni muchas veces un ambiente que nos favorezca la innovación por un exceso de burocracia. Pero el problema es que tampoco tenemos una sola política exterior y eso también es un problema, porque muchas tierras raras, muchos minerales críticos, litio, níquel, cobalto, están en regiones con las que no tenemos una política exterior común. Ejemplo, Latinoamérica. ¿no? Latinoamérica lo vemos como una fuente de materias primas muy interesante porque hay mucho litio, Chile, hay muchas materias primas que podemos necesitar están en Latinoamérica. Pero al mismo tiempo nos peleamos, o sea, queremos tener una relación privilegiada con Latinoamérica porque pues, son una gran fuente de materias primas, pero no queremos aprobar el acuerdo de Mercosur porque nos perjudica algunos intereses agrícolas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Latinoamérica no se cree esa relación privilegiada y al final termina en manos de China. Con África ocurre un poco lo mismo. No tenemos una política única respecto a China, tenemos varios países que van a África a intentar conseguir materias primas para sus propias industrias. Ahí tenemos a Alemania, que hace unos días estaba en África subsahariana, el canciller alemán estaba intentando conseguir materias primas en vez de conseguirlas a nivel europeo, ¿no? Y entonces, no tener una política común industrial, no tener una política de abastecimiento. Tenemos un mercado único, pero no tenemos una política de abastecimiento de materias primas esenciales y estratégicas. Y si no tenemos eso, y eso en parte es porque no tenemos tampoco una política exterior común, hace muy poco creíble que vaya a haber materias primas suficientes para todas las necesidades que tenemos de una transición que es particularmente complicada. Y más aún en un contexto en el que sabemos que con independencia de las tierras raras, con independencia de las materias primas energéticas estratégicas, vamos a tener precios de la energía en los próximos años necesariamente elevados. La verdad que es interesante porque, bueno, una de las cosas, hablando del tema, has empezado hablando que en el 2008 se sacrificó, ¿no?, el tema de la inversión. Al final, una de las cosas que es bastante relevante, si hablamos de los 10 principales exportadores del mundo, pues tenemos 7 entre países europeos, con lo cual estamos exportando a grandes países europeos, no ya en la Unión Europea, como el Reino Unido, exportador de servicios, pero principalmente son bienes industriales. Y claramente tenemos una debilidad, bueno, en el mercado, estamos hablando cuando hablábamos un poco, te preguntaba por la cierre del 23 y perspectivas del 24, pues la debilidad de la economía alemana, francesa, el tema de la política industrial en España y al final que tenemos una carencia que por lo que estás diciendo en el caso de la Unión Europea no es un problema exclusivamente de dinero, que parece que hay, sino un problema de coordinación. Pero esto no parece que tenga una fácil solución, ¿no? En breve, eso y la política exterior que citabas hace un momento. Claro, ese es el problema. Mucha gente dice, los americanos están haciendo una política industrial muy eficaz, ¿no? El IRA, el Dutch Inflation Reduction Act. El Inflation Reduction Act en realidad es política industrial verde, o sea, política industrial de tecnologías verdes. Hay dos motivos por el que la política industrial, por el IRA funciona mucho más rápidamente. Primero, porque son créditos fiscales. Los créditos fiscales son mucho más fáciles de conceder que las subvenciones, que las ayudas, porque las subvenciones y ayudas tienen una burocracia brutal. Los créditos fiscales se preconceden, por decirlo así, es mucho más sencillo. Estados Unidos tiene menos burocracia que la Unión Europea, que es de herencia francesa, control previo, no control a posteriori, sino no control a posteriori y sanción, sino control previo, un montón de controles, un montón de documentación y encima
créditos fiscales los pueden hacer porque son un país único. Nosotros no tenemos un impuesto de sociedades a nivel europeo. Si tuviéramos un impuesto de sociedades a nivel europeo, podríamos hacer créditos fiscales también a nivel europeo, pero no podemos hacer los créditos fiscales porque tenemos distintos impuestos de sociedades. No podemos tener, y en un caso serían ayudas de Estado, en otros no. Entonces, al final lo que tenemos es un mare magnum financiero fiscal. Y lo que demuestra que tenemos fundamentalmente Europa, que ha avanzado muchísimo en algunas cuestiones, es que no tenemos flexibilidad suficiente. O incluso aunque haya gente, o muchos somos, pues podemos celebrar el Next Generation EU y una serie de avances en la integración europea, el problema es que Europa no se está integrando a la velocidad suficiente a la que cambia el mundo. El mundo está cambiando muy rápidamente en materia de política industrial, en materia geopolítica, en materia de cambios estructurales en la economía, gestión de la inflación, una serie de cuestiones industriales y políticas que necesitan economías sobre todo muy flexibles para adaptarse muy rápidamente. Y si hay algo que le falta precisamente a Europa es flexibilidad, porque tenemos capacidad de hacer cosas, somos, como muy bien decías antes, la primera potencia comercial e inversora del mundo, pero no somos ni de lejos la primera potencia industrial del mundo. Y no lo somos porque no tenemos ni la productividad de Estados Unidos ni la capacidad industrial de China, porque la hemos cedido. Entonces, estamos en un término medio, nos falta la productividad tan tecnológica, tan salvaje que tiene Estados Unidos, que es uno de los factores de crecimiento. No tenemos población para crecer tanto, no tenemos productividad, de manera que es muy difícil que Europa a largo plazo crezca como pueda crecer Estados Unidos. Al final las fuentes de crecimiento son dos, o tienes población o tienes productividad. En India tienen población, en Estados Unidos tienen productividad. En China no tiene ninguna de las dos y probablemente China dejará de crecer en 2030. Pero Europa tiene una población que decrece y tiene una productividad que cae precisamente porque no tenemos una política fiscal única y hemos sacrificado la inversión, y porque no tenemos una regulación, un marco regulatorio y un marco industrial que favorezca la innovación como se favorece en Estados Unidos. Ni siquiera un mercado de capitales preparado, eso es muy importante, un mercado de capitales preparado para la innovación como el de Estados Unidos. La verdad, una de las cosas más interesantes de este webinar, aparte evidentemente de tu amplio conocimiento, es que algo que parece que lo simplificamos en ocasiones, ¿no? En las materias primas a simplemente un problema de oferta y demanda, tiene mucho más trasfondo, ¿no? Y en el caso de Europa es interesante. Yo simplemente, antes de pasar paso a las preguntas, que ya vamos a entrar en los últimos minutos, quizá una de las dejaciones europeas, no sé cuál es tu opinión, a nivel de la política industrial ha sido precisamente poner tanto foco en actividades contaminantes que precisamente se han desplazado a China, ¿no? China es que ha recorrido en 30 años pasos de gigantes, pero básicamente con tecnología o actividades que le hemos ido cediendo desde muchos países, pero principalmente desde la Unión Europea, ¿no? Es compatible lo que es la política industrial de futuro con, al final, todas las medidas y limitaciones que nos implantamos en Europa a nivel de cuestiones medioambientales. Es decir, puede ir de la mano porque al final las empresas europeas pues llevan, como hemos visto, la tecnología o lo que es el refino a China. Al final nos estamos haciendo trampas a nosotros mismos, ¿no? Es complicado porque por un lado el traslado a China de determinadas actividades no era de por sí negativo, es decir, estábamos, y no porque estuviéramos trasladando contaminación solo por eso, sino porque en el fondo éramos poco competitivos en la producción de bienes intensivos en mano de obra y era lógico trasladarlos a países con una mano de obra mucho más barata. Es lógico, y no solo eso, sino que la globalización objetivamente en los últimos 50 años ha reducido el nivel de pobreza absoluta, el umbral de la pobreza de los países de una forma brutal. Es decir, China se ha convertido en un país casi en un país desarrollado, India también, pero no solo eso, sino África subsahariana también han salido un montón de países de la pobreza. Es decir, la globalización o lo que es el traslado de la industria estadounidense, europea, del G7, por decirlo así, a países en desarrollo en sí es bueno para el mundo. Pero lo que es bueno para el mundo no tiene por qué ser bueno para determinados países. Y lo que es bueno a nivel económico de que la gente salga de la pobreza, que es maravilloso, pues
te hace al mismo tiempo súper vulnerable en materia industrial y estratégica. Y el problema es ese, que hemos, al tiempo que optimizábamos costes, incrementábamos nuestra vulnerabilidad de una forma en la que probablemente no éramos conscientes, porque esto empieza en los años 90, cuando cae el muro de Berlín, y creemos que todos vamos a ser democráticos. Y nos hemos dado cuenta 30 años después de que hay cosas que no van para adelante, sino que van para atrás. Y ahora tenemos más riesgo, ahora tenemos por misma unidad de rentabilidad más riesgo. De hecho, Enrique, te quería pedir, están llegando varias preguntas por el chat, que ya doy, por supuesto, paso, para eso están nuestros asistentes y con mucho interés, pues el contestarla con brevedad para que tratemos todas las que están llegando. Y, por ejemplo, te diría que la primera, que tiene mucho que ver con lo que hablabas ahora mismo, dice que el argumentario de la transformación energética, al final, uno de los temas era reducir la dependencia, ¿no?, de combustibles fósiles producidos en áreas geopolíticas inestables, ¿no? Y, sin embargo, ahora, por lo que estamos hablando, dependemos de materias primas que están mucho más concentradas y producidas en países que no parece que tienen tampoco menor riesgo geopolítico, ¿no? ¿Qué te parece, no? Este argumentario que siempre se ha dado de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, y no parece que esto ha cambiado mucho, ¿no? Digo, la dependencia concentrada en algunos países. El problema es que es verdad. O sea, el problema es que la descarbonización se hace por un motivo, digamos, de medioambiental, de necesidad de reducir las emisiones, pero se argumenta que al mismo tiempo nos permite reducir la dependencia. Y eso es solo, esa segunda parte es solo una media verdad. Porque lo que ganamos en dependencia de independencia de combustibles fósiles, o sea, no utilizamos combustibles fósiles y vamos a elementos que no necesitan tantos combustibles fósiles en los que somos deficitarios, por ejemplo en Europa, pero nos lleva a utilizar otras materias primas y otros elementos en los que también somos deficitarios a nivel europeo, ¿no? Entonces, conviene no engañarse respecto a lo que somos capaces de producir. Por ejemplo, entonces lo que está claro es que en un marco de cierta tensión, en el que no hay una excesiva fragmentación de los mercados de materias primas, como señala, por ejemplo, un informe muy reciente del Fondo Monetario Internacional, que es muy interesante, si no hay una excesiva fragmentación, si no hay un excesivo enfrentamiento, pues más o menos podemos decir que los incentivos de unos para comerciar y de otros para comprar, para ofrecer y otros para son suficientes. Ahora, en un contexto geopolítico de tensión absoluta, pensemos, por ejemplo, que China se enfrenta a Estados Unidos porque hay una invasión de Taiwán, y de repente hay un aislamiento comercial de China o un intento de aislar comercialmente a China o sanciones comerciales a China. En ese sentido, nuestra industria está totalmente desguarnecida. Es decir, no somos capaces, hay que ser realistas respecto a nuestra capacidad para sobrevivir sin las materias primas de países como China. Y la realidad es que a día de hoy es imposible. Otra cosa es que, como el Brexit, del que hemos hablado muchas veces, ellos también se hagan muchísimo daño a su propia economía, porque China depende en grandísima medida de la exportación para poder sobrevivir, pero eso no quiere decir que tampoco, aunque ellos incluso sufrieran más, nosotros sufriríamos muchísimo. Hay que ser muy conscientes de lo que somos capaces y no pretender que por decir vamos a ser autosuficientes lo vayamos a ser. Tenemos que ver cuáles son nuestras vulnerabilidades y en qué medida en algunos casos podemos diversificar, porque la forma más segura de reducir riesgos es diversificar. Pero la diversificación no siempre es posible, ¿no? En tierras raras no es posible, porque solo las produce uno. Entonces, si hay algunas cosas en las que podemos diversificar y tener en litio, pues podemos tener a Chile, podemos tener a Estados Unidos, podemos tener a China. En cobalto, pues que hay en Congo y 4 sitios más. En tierras raras vienen de China. Ahí o tenemos una relación llevadera con esos países o realmente arriesgamos en una gran medida nuestra transición. Tenemos dos preguntas más. Una en concreto es precisamente referente al acero inoxidable, y una de las cosas que es interesante es que China una vez más inunda el mercado europeo con precios bajos, ¿no? Así que se supone que había un antidumping que debería proteger el hecho de que China no cumple las cuestiones medioambientales que sí son obligatorias en Europa, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el tema de la importación de acero chino producida con ratios y requerimientos medioambientales que no son los mismos que en Europa?
El debate sobre el dumping medioambiental es un debate muy relevante, ¿no? Hay cosas, porque hay elementos que hace tiempo el dumping medioambiental era una excusa, era un poco como el dumping social, ¿no? Es decir, se decía, ellos producen con menos salarios, toma, y nosotros hace 50 años. Esa es la propia historia económica, funciona así. Tú no puedes pretender que China tenga los mismos estándares que tú. El problema es cuando todos estamos intentando reducir emisiones. Entonces ya el medio ambiente comienza a ser un problema adicional, porque si tú estás obligando a tu industria a no emitir, pero estás importando bienes que son producidos con muchísimas emisiones, lo que estás es indirectamente incentivando el desplazamiento de la producción europea al resto del mundo, ¿no? Entonces eso te obliga a poner lo que se habla del carbon border, el mecanismo de ajuste a carbón en frontera. Aparte, por supuesto, de que en algunos casos en China pues ha habido dumping o ha habido ayudas de Estado. Pero ese es otro problema y que también existe, pero también ha habido muchas medidas por parte y denuncias en la OMC y medidas antidumping por parte de la Unión Europea. Pero el problema del acero, fundamentalmente, es que el acero es muy intensivo en CO2. Y eso nos obliga a imponer aranceles sobre las importaciones de China, porque si no lo que estamos obligando es a que todo el acero europeo se vaya a producir a China o a Marruecos o a donde sea. Y eso es eso que tiene sentido desde el punto de vista económico, es decir, si tú fuerzas a tus industrias a reducir emisiones, necesitas poner aranceles a la importación, porque si no lo que estás es invitando a las empresas a que se vayan a producir fuera. Eso va a tener consecuencias geopolíticas, porque cuando tú empiezas a decir que vas a poner aranceles, pero que es para evitar la fuga de carbono, lo que te van a decir los chinos es fenomenal, pues yo te voy a poner aranceles para otros productos que me exportas. Y ahí una vez más la geopolítica juega, y aunque nosotros deberíamos ser muy duros con las importaciones de China, porque son muy intensivas en CO2 y deberíamos ponerles aranceles, al final eso se va a traducir también en aranceles en otros productos que nosotros exportamos a China. La última pregunta, bueno, creo que lo hemos comentado antes, pero vamos, con tu experta opinión, ver si, por ejemplo, el cobre está también sometido a precios oligopolísticos, ¿no? Porque al final, bueno, pues estamos en lo que hemos hablado, ¿no? De las 4 o 5 empresas que manejan todo lo que es la comercialización de materias primas, sobre todo energéticas en el mundo, ¿no? Entonces, el cobre, independiente de dónde se produce, está en manos de 4 firmas, ¿no? Para comercializarse a nivel mundial. El cobre es uno de los principales productos, sí, efectivamente, dentro de las commodities metálicas, de las más frecuentes, y es verdad, está bastante concentrado en determinados países, ¿no? En determinadas empresas. Tampoco se puede decir que de todas maneras que el cobre haya sufrido unas oscilaciones de precios muy distintas a la del resto, ¿no? Casi todas las materias primas tuvieron el pico ese a mediados del 22, eso es brutal, ¿no? Sí que es verdad que desde el mediados del 22 casi todas las materias primas han caído de precio hasta ponerse en niveles similares a los de pre-COVID, pero que el cobre desde finales de los principios del 23 ha ido aumentando, ¿no? Y que bueno, pues hay elementos. Lo que pasa es que es muy difícil saber, o yo no me siento capaz de saber exactamente, en determinadas, China es un gran productor de cobre, no sé exactamente si la diferencia en los precios del cobre con respecto a otras materias primas tiene que ver con el poder de mercado de determinadas empresas o no. Pero sí que es un metal muy, muy valorado por las grandes empresas que acumulan un gran parte del comercio, igual puede ser un 30%, no es que sea tampoco todo, pero eso ya es capaz de alterarte mucho los precios. Y es verdad que el cobre, junto con 2 o 3 materias primas, son de los pocos que han repuntado mucho en 2023 después de la fuerte caída del 2022. Pues como nos ha pasado en otras ocasiones, esto ha pasado volando. La verdad es que creo que es muy interesante para todos los asistentes. La grabación de este webinar se enviará para que la podáis ver con más calma, disfrutar de ella. Decir que de los temas que hemos tratado, siendo al final el tema principal materias primas, yo creo que hay una parte muy relevante, es el futuro, ¿no?, de la política industrial en Europa y la posible dependencia que tenemos tan fuerte de algunos mercados
en concreto en China. Ya has dicho que esta misma semana a nivel de la Comisión Europea se aprobó las leyes para evitar esa dependencia, pero que llevará su tiempo, ¿no? La coordinación que hablabas. No sé si quieres añadir cualquier cosa para cerrar este webinar. Por poner una nota positiva, pues la reciente reunión entre Biden y China y Xi Jinping es precisamente un indicador de que en el fondo no podemos permitirnos llevarnos demasiado mal, porque la industria mundial depende un poco de que no nos llevemos demasiado mal, ¿no? Pues muchas gracias, Enrique. Espero que todos los asistentes que hay aquí te sigan en muchos sitios donde apareces, pero en tu blog de New Deal, en el diario Vox Populi, donde escribes a nivel de lo que es el Real Instituto Elcano o en tus sesiones en Instituto de Empresa. Pues muchas gracias y nos volveremos a ver seguro. Un placer. Hasta pronto. Muy bien, pues muchas gracias a todos y bueno, cerramos el webinar. Hasta la vista. Gracias.